Lo más difícil para algunos al hacer el pan es el amasado. El amasado ha sido la causa de muchos abandonos en la panadería. Por eso en esta receta te vengo a mostrar una valiosa lección, y es que el reposo amasa. Sí, simplemente sin hacer nada, dejando la masa un tiempo, hacemos que ésta se amase sola. Obviamente que nos vamos a ayudar con la heladera para que el gluten se vaya formando solo, y de paso esto va a hacer que nuestra masa gane sabor, gane aroma y gane conservación. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es incorporar la levadura con el agua, que el agua la voy a poner medio calentita, a unos 24 o 25 grados, porque como este pan va a ir en la heladera, yo quiero que en la heladera comience la fermentación, porque si nuestra heladera es muy potente, va a frenar la masa y esta no va a fermentar. Por eso el agua tiene que estar calentita. Así que ponemos la levadura, mezclamos bien, la disolvemos y después incorporamos el resto de los ingredientes. Una vez que incorporamos todos los ingredientes, vamos a mezclarlos bien, pero no vamos a realizar el amasado, porque como les dije al principio, la heladera y el tiempo va a amasar nuestra masa. Así que simplemente incorporamos todos los ingredientes y vamos sí a hacer un pequeño reposo de 5 minutos para favorecer a que se vaya formando ese gluten en nuestra masa. Pasados los 5 minutos, lo que voy a hacer es realizarle una serie de pliegues. Estos pliegues lo que van a hacer es distribuir la temperatura, fomentar la formación del gluten. ¿Sí? Son muy importantes los pliegues porque forma parte del no amasado que les comentaba. Una vez que mezclemos todo, ya está lista para irse a la heladera. Le ponemos un gorrito de ducha y le mandamos a la heladera más o menos por un día, 24 horas. Así que bueno, se va la masa ahí 24 horas a reposar y a amasarse sola. Cuando la sacamos de la heladera ya vemos que creció bastante ahí, se hinchó, casi ha duplicado el tamaño. Así que la vamos a tratar de llevar a la mesa sin desgasificarla tanto, así no perdemos la altura que tiene, y la vamos a cortar en dos. La vamos a cortar como si fueran 2 lenguas grandes. Y estas 2 lenguas las vamos a pasar por semillas. Para que la semilla se adhiera bien a la masa, lo que voy a hacer yo es rociarla con agua, con este spray que tengo. La voy a mojar un poco y con cuidado la voy a llevar a mi bandeja de semillas. Son semillas comunes, de estas que se usan para pan. Voy a intentar que se adhieran bien y las voy a volver a llevar al trapo para que repose unos minutos.
Acá la llevo a una hoja de papel manteca que después me va a facilitar desplazar la masa hacia el horno, por eso lo cambio del repasador a este recipiente. Y lo que voy a hacer ahora es muy curioso porque esto lo hace Ivan Yarse en su libro. Agarra la masa y la retuerce como haciendo un tirabuzón. Eso le va a dar un efecto muy lindo después en el horneado, en el cocinado. Yo ese efecto se lo voy a hacer a una sola masa, a la otra la voy a dejar común, como si fuera una especie de ciabatta, pero no es exactamente una ciabatta, pero le voy a dejar de esa forma. Entonces ahora las voy a dejar ahí reposar hasta que se hinchen un poco más, no sé cuánto puede ser, 1 hora, 2 horas, depende de la temperatura que tenga mi cocina, así que se va a dormir ahí un ratito hasta que crezca y después vamos a meterla al horno para comenzar el horneado. Bueno, hizo calor hoy en Córdoba, Argentina, así que en 1 horita y media ya las tenía listas. Miren qué linda que se hincharon, así que las voy a poner en el horno, que este horno hace 40 minutos que está ahí precalentándose. Se van al horno con un poco de vapor, 10 minutos de vapor, y después le quito el vapor y lo voy a hornear más o menos entre 30 y 40 minutos porque mi horno no es muy bueno. Vamos a ver si salen doraditas arriba, si se carameliza el azúcar que se ha ido abriendo estas harinas. Bueno, ya salieron. Miren qué bien que han salido. La verdad que fue una receta que me gustó hacerla. ¿Qué me llevo esta receta de Ivan Yarse? Bueno, el no amasado, que a veces facilita mucho la vida. ¿Sí? Cuando uno está apurado, no amasar es de mucha ayuda. Y sobre todo el no formado. Porque el no formado también a veces te puede arruinar toda una sesión de panadería al no quedar el pan como a vos te gustaría que quede. Así que esta receta es muy sencilla, es de las primeras que tiene en el libro, se las recomiendo, está muy buena. Así que bueno, muchas gracias por mirar, por llegar hasta acá, nos vemos en otro video.